¿Qué busca este estudio? Parte del análisis de las disposiciones y situaciones que legalmente están definidas, que son en temas ambientales. La ley de mejoramiento del ambiente en Guatemala, que es del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, nos exige que todo proyecto, que toda obra que presente cualquier tipo de impacto en estos puntos, son 4 espacios en los cuales podemos agregar también flora y fauna. Ustedes los empiezan a ver desde la página 400. Vamos a ver, ahí especifica los impactos. Página 420. No sé si algunos contemporáneos que estamos de 35 para arriba, ¿se recuerdan de una caricatura que se llamaba El Capitán Planeta? ¿Sí la vieron? Los patojos no se acuerdan, nunca la vieron. Y que hablaba ahí de los 4 elementos principales. Pero ¿qué es lo que se busca aquí? Mencionar los impactos. Impacto en el agua, impacto en la tierra con desechos sólidos o residuos sólidos, uso de energía, ese era el fuego, y el uso la contaminación del aire. Y el aire se contamina no solo con humo, sino que también con olores. ¿De acuerdo? Todos los impactos que tienen que ver con esto, y ahí nos pasaban varias cosas, y el capitán se afectaba cada vez que le caía algo sucio, pero es para hacernos conciencia. Ahora ni siquiera eso pasa. De hecho, como un paréntesis, estaba viendo ahora las caricaturas que les ponen a los niños. De verdad, qué pena, ¿eh? Ya ni siquiera habían hecho los dibujos. Entonces, pero bueno, eso ya, cuide que sus hijos no miren eso, de verdad. Por lo menos pónganles la patrulla roja, no sé cómo se llaman, unos perritos. Esos son mejores que otras que pasan por ahí. Canina. Esa y cosas así que otras que ya no tienen, así es, ya no tienen sentido. Bueno, y después por eso ya no quieren estudiar o ya no quieren aprender, así que quíteles eso. ¿Qué estamos viendo acá? Esos impactos van a generar, adicional del impacto al ambiente, efectos. Los principales efectos son sociales, ¿de acuerdo? Las comunidades, las personas cercanas a donde está la operación de la planta de producción, a donde están las industrias, a donde están los negocios. No crea que la gente se queda quieta, se queda tranquila. Adicional a esto, se generan impactos en la salud y seguridad ocupacional. Los impactos ambientales, el Ministerio de Ambiente ha generado algo que se llama, se los voy a poner aquí, listado taxativo de proyectos o impactos de proyectos. Listado taxativo de proyectos. Cualquier actividad, cualquier proyecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene una lista. ¿Y a qué nos lleva esa lista? A definir categorías de impacto. El impacto se mide en Guatemala con categoría A, B y C. La categoría A y la categoría B1 son las que requieren que se obtengan licencias. ¿De acuerdo? Y la categoría B2, C y CR, que son las otras, esas no requieren licencias. Pero como mínimo se tiene que analizar el impacto, los efectos y elaborar planes de manejo ambiental. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si impacto el agua, tengo que elaborar una planta de tratamiento. Si impacto con desechos, establecer un control y un plan de reciclaje, que de hecho hace poquito no es que no esté en vigencia. Les voy a decir algo. Las leyes están publicadas y desde 1985 se publicó la Ley de Ambiente y Recursos Naturales después de ciertos tratados internacionales que hubo y de ciertas convenciones internacionales, que no es el tema. En esto surgió en Guatemala la atención al impacto ambiental. Por eso se estableció el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué pasa con esto? Desde 1985 se exige el cumplimiento
del impacto, o que se cierren los impactos ambientales. La parte ambiental se puede minimizar, se puede reducir o se puede erradicar y se puede controlar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Ahora se dice, es que está exigiendo y me van a poner multa. No, no, no. Eso ya estaba. Lo que pasa es que como no cumplimos, Guatemala tiene leyes muy buenas. Pero ¿qué pasa? No se cumplen. Pero no podemos alegar ignorancia de la ley. ¿Qué sucede? Debemos cumplirla. Y si no la cumplimos, viene la sanción. Allí es donde debemos tomar conciencia de que la ley ya está, la exigencia está, pero Guatemala es la que no lo está cumpliendo. Nosotros no lo estamos cumpliendo. Los planes de reciclaje han estado, pero hasta ahora empezamos a entender la importancia. Pero eso parte de que se genera un proyecto. Y por eso lo estamos mencionando acá. ¿Qué sucede? Entonces, todo esto va a tener costos desde que se empieza a analizar la construcción, durante la construcción, si es que vamos a construir, y en la operación del proyecto. La licencia se da a las dos categorías que mencioné, A y B1. En las otras categorías, lo que se tiene que presentar es un instrumento ambiental. ¿Qué es el instrumento ambiental? La lista de lo que usted encuentra en el formulario, cada punto se tiene que explicar y presentar todo eso como un informe, pero no lo va a hacer cualquiera. Yo siempre le digo, zapatero a tus zapatos, lo hace un experto en ambiente. Entonces, ¿qué hace? Evalúa, analiza todo lo que se requiere hacer, los planes, los programas de contingencia, planes de ejecución, todo lo tiene que presentar como un informe. Viene el Ministerio de Ambiente, él sugiere una categoría, valida la categoría y le dice, bueno, ahora cumpla con el plan de manejo ambiental. Eso es lo que en general se hace, pero se evalúan los impactos. Me gustaría que le presten atención al libro en las páginas 424 y 425 y se van a dar cuenta que hay una matriz para identificación de impactos y desde que se conforma el terreno, dice, los preliminares, movimientos de tierra, infraestructura, estructuras y obras exteriores. Y posteriormente se va a la fase de operación. Hay una fase previa, una fase de construcción, una fase de operación. Eso es para todos los que necesitan ese tipo de etapas. Y hay dos entornos, ambiental y social. Dentro de lo ambiental pueden ver lo biótico, abiótico. Y aquí están en lo abiótico lo que acababa de mencionar, y en lo biótico flora y fauna. Y la parte social, factor estético y factor socioeconómico. ¿Qué es lo que busca esto? Ordenar los impactos. El mundo en general va a entrar a una fase en la que se van a empezar a preocupar cuando ya los ecosistemas estén completamente dañados y se va a buscar un retorno al control ambiental. Pero para eso no falta mucho. Lo que ocurre es que hay muchas situaciones en las que tenemos que tener ese control. Y Guatemala lo exige en los proyectos. El problema, como les digo, es que no se cumple y si se exige, hay repercusiones. Pero todo impacto ambiental va a tener repercusiones sociales y a la vez en las personas. Por eso es que aquí se menciona la salud y seguridad ocupacional. Voy a regresar un poquito a lo anterior y vamos a ir por partes. Hablábamos que los estudios en general, hasta el ambiental, cada uno tiene un costo. Cada estudio tiene un valor y una inversión que se tiene que realizar. Y además proporciona información importante. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque lo que queremos es llegar al estudio de cierre de esta fase, el estudio financiero, que inicia con la inversión. Esto mismo, visto de otra manera, solo voy a mostrar hasta donde me interesa ver el punto, es que los estudios como tal, cada uno aporta los costos que se van a necesitar, que es una especie de proyección, activos, gastos específicos,
costos de producción, y cada estudio tiene un costo. Esto además me va a establecer esos gastos y costos específicos para poder conformar la inversión. ¿Qué es la inversión? ¿Qué es ese punto de inicio del estudio financiero? Como les digo, voy a ir por secuencias. Vamos acá. La inversión está conformada por 3 grandes rubros. Dígame, Estuardo. Y disculpe, solo antes que continúe, tengo una duda. ¿Estas matrices son establecidas o son estándar para realizar las revisiones o son variables? Son variadas porque depende de la metodología que quiera aplicar el analista. En este caso están basadas en una metodología que se llama es una matriz que se llama matriz de Leopold. Esa matriz de Leopold es similar a lo que están viendo ahí en esa parte del libro y va a depender de qué tanto quiere profundizar y evaluar los impactos el analista. Porque con base al análisis del impacto se pueden ponderar cada uno de ellos y se ve cuál es el mayor impacto que se da. Por eso es que se utiliza. Pero obviamente, como les digo, los hace o hace uso de ellas el experto. No sé si aclaro su consulta. Sí, totalmente, Eli, gracias. Ok. Bueno, esa parte ambiental entonces aporta sus costos, dice que hay que hacer ciertas cosas, construya esto, arregle esto, es restaurante, por lo menos tiene que tener una trampa de grasa, va a tener contaminación de aguas, tiene que cumplir con ciertas leyes y todo eso de cada estudio se une y ahora se resume en temas de costos. ¿Qué pasa con esto? La inversión tiene 3 grandes rubros, les decía. El primero es la inversión fija. La inversión fija son activos que son tangibles, depreciables. Al decir depreciable hay una excepción. El único que no se deprecia es el terreno. Eso ya lo saben ustedes y lo deben seguir teniendo claro. Edificios, maquinaria, equipo, mobiliaria, herramientas, utensilios, vehículos, equipo de cómputo. Todo eso es palpable. Usted lo ve. Usted tiene una mesa, usted tiene una silla. Son activos. Esa es inversión fija. Y se compra todo y se obtiene antes de empezar a funcionar el proyecto. Esa es una de sus características. ¿Estamos claros con la inversión fija? ¿Algún problema o alguna consulta con esto? Todo bien. Ok. La otra es inversión diferida. Y aquí son activos tan intangibles. Y estos no se deprecian, sino que se amortizan. La inversión diferida incluye estudios, gastos legales, gastos de constitución, licencias, todo lo que usted gasta y todo lo anticipado que va previo al proyecto. Usted va a alquilar y usted le dice, mire, me tiene que pagar el año completo con anticipación, eso se considera como intangible, como diferido, inversión diferida. Obviamente, en un balance, esto se clasifica dentro de la base fija. Y dentro de la base fija, vamos a tener siempre un rubro diferido. Ese se refiere a esto. Cada estudio tiene un costo. Cada gasto que se hizo antes de que el proyecto funcione o para que el proyecto funcione es intangible. Ahora viene el otro punto. Solo quiero aclarar. Vamos bien con estos 2 rubros iniciales y se dan cuenta son muy diferentes. ¿Se entienden ambos? Sí, gracias. Ok. Tenemos entonces los rubros acá. Y el otro es el capital de trabajo. ¿A qué se refiere el capital de trabajo? Costos y gastos de operación. ¿Cuáles son estos? Los que me sirven cuando el proyecto comience a funcionar.
materias primas, materiales, insumos, sueldos, gastos por servicios, agua, luz, teléfono, alquileres, seguros que se pagan mes a mes. Todo lo que voy a pagar desde el primer día, cuando inicie la operación del proyecto, hasta que yo tome el tiempo de análisis, esos costos son capital trabajo. Y eso es la parte adicional de la inversión. Ahora sucede algo. Hay que entender un poco el ciclo de efectivo para entender el capital de trabajo. ¿A qué se refiere? Cuando usted comienza a funcionar y a operar, hay un tiempo y hay un ciclo. Usted va a comprar materiales, materias primas, y si es posible y tiene acceso a crédito, consigue el crédito. Si no, no, obviamente. En un proyecto inicial no hay crédito. Hay un tiempo posterior en el que usted le tiene que pagar a esos proveedores y además tiene que pagarle a la mano de obra, o sea, pasó un tiempo. Estas ya son salidas de efectivo, pero si se da cuenta, aquí solo ha tenido puros gastos. Aquí pudo haber pasado un tiempo. Va a pasar un tiempo posterior para que usted venda el producto. Y si tiene crédito, pues va a vender al crédito. Obviamente un proyecto que inicia no es recomendable. Esto es solo para entender el ciclo. Entre el tiempo que usted adquiere los insumos y los materiales necesarios hasta la venta, hay un proceso de producción donde interviene la mano de obra. Pero aquí está teniendo puros gastos hasta aquí. Si inclusive si usted vende al crédito, después tiene que recuperar. Si usted recupera en este punto es donde entra el efectivo. Los otros puntos que están aquí no los voy a detallar, pero aquí está en el día cero, si lo quiere ver acá. Aquí hay algo en manejo de inventarios porque tiene materias primas, insumos y producción. Dentro del tiempo que inicia hasta el tiempo que paga, se le llama por medio de pago. Eso es parte de la financiera 2, ustedes lo vieron ahí. Y dentro del punto que tiene las primeras salidas de efectivo, los primeros pagos, hasta que genera las primeras entradas, se le llama el ciclo de efectivo. ¿Qué es lo que tienen que entender de acá? Que antes de que yo empiece a generar ingresos, hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Depende del proyecto. Pueden pasar días, semanas o meses, incluso años. ¿Cuáles son los que se ven en años? ¿En cuáles es donde se gasta más? En los proyectos agrícolas. Sí, tránsito. Perdone, me equivoqué. Ok, no tenga pena. ¿Qué es importante? Disculpe, aprovechando que... Dígame. ¿Sí? Y así como, por ejemplo, hay una parte que usted ya genera ingresos, pero no necesariamente tienen que ser para ganancias, ¿verdad? Porque tal vez solo es para pagar los sueldos, luz y todo eso. Aparte es el tiempo para ya empezar a generar ya lo que usted quiera ganar, ¿verdad? Y a eso voy a llegar. Vean, por ejemplo, esto, lo que usted está diciendo es esto. Los primeros meses regularmente tengo puros gastos. Tengo que pagar sueldos. Yo no le voy a dejar de pagar a la gente porque está trabajando. Tengo que pagar servicios, agua, luz, teléfono y tengo otros gastos que aquí podría detallar. Pero tengo que comprar materias primas. E incluso cuando el proyecto inicia, regularmente no inicia a todo su potencial. Hay niveles de incremento en ventas. Quienes tienen grandes expectativas en su apertura son los proyectos ya establecidos. Habrá un campero en X lugar, díganme si no va a estar abarrotado los primeros días. Ahí es al revés. Empieza una escala alta y se va ordenando hasta que ya encuentra su punto. Pero en lo que yo genero ingresos, aquí por ejemplo, ven, necesito estos gastos. El tiempo que me va a llevar generar los ingresos, no solo para recuperar el capital que necesito el siguiente mes, sino para empezar a generar excedentes, lo desconozco. Yo no sé si va a pasar un mes, si van a pasar 3, entonces, ¿qué hago? Analizo mi ciclo de efectivo y analizo cuándo empiezo a generar ingresos, cuánto voy a tener el primer mes,
cuánto voy a cubrir de esos gastos. Entonces, ¿qué pasa? Regularmente voy a generar un colchón de los gastos que por obligación tengo que cubrir, el tiempo en el que los ingresos no son suficientes. Y la suma de eso, de esos gastos, no estoy hablando de ingresos, sino de gastos, se llama capital de trabajo. Los proyectos agrícolas, por ejemplo, los primeros, incluso a veces un año, año y medio, depende de qué tipo de cosecha sea, o meses, son puros gastos. Invierto en mantenimiento, invierto en semilla, en la siembra, en la mano de obra, hasta que vendo la cosecha, tengo los ingresos, y a veces son de golpe. Pero ¿qué pasa en los demás proyectos? Vendo un mes, quizá no cubrió todo esto, pero yo ya tenía la reserva y la proyección, no solo de lo que voy a producir, sino de los gastos que tenía. Ahí empiezo a analizar. ¿Por qué quiebran muchos negocios? Porque no toman en cuenta esto. Los emprendimientos en este punto pasan por lo que se conoce como Valle de la Muerte. ¿Qué es eso? Es el tiempo en el que el proyecto empieza a ser autosostenible. Y aquí viene una situación. Yo puedo tener dinero, pero no ser autosostenible. Eso quiere decir que puedo tener liquidez, pero no estoy generando lo suficiente para los gastos de cada mes y generar excedentes para que esto me cubra. ¿Qué es lo que pasa? El dinero tiene que hacer lo siguiente: generar el ingreso, cubrir mis gastos y que ese dinero lo vuelva a reinvertir. Lo uso para el otro mes, para los mismos gastos, materiales, sueldos y todo lo demás. Y si me empieza a generar excedentes, ya empiezo a tener ganancias. Por eso es que en los primeros meses voy a tener no pérdidas, sino que no voy a tener la recuperación necesaria. Por eso es que ese tiempo se tiene que evaluar. Para un proyecto pueden ser, como les decía, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Si el capital de trabajo llega a un año y lo supera, solo voy a tomar el primer año como capital de trabajo. Y los gastos adicionales que superen el año los voy a trabajar como reinversiones. ¿Se entiende esa parte? Ahorita ya les voy a hablar en términos financieros, así que traten de poner toda su atención. ¿Qué es lo que hago? Todos mis activos que básicamente los aportan en la parte técnica y administrativa del proyecto se suman. Los estudios como tal, los trámites y todas las gestiones van a sumarse y eso va a ser otro tipo de gasto. Todo lo que corresponde a activos tangibles se denomina inversión fija. Todos los gastos de los estudios, trámites, gestiones, licencias, permisos, incluso si yo compro un software, es una licencia, va a ser intangible.